Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Manuel Arevalo Forero, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD. A continuación les voy a presentar el paso 4 de la materia de instrumentación que corresponde a la sustentación del proyecto. El primer paso consiste en un diagrama de bloques que describa el proyecto. En este caso se trató de 4 etapas. En la primera es la adquisición de la señal por medio de un sensor de temperatura que hace las veces de elemento primario de control. En este caso utilizamos un sensor de temperatura con la característica que a la medida que aumenta la temperatura aumenta la resistencia. Una vez hicimos esta primera etapa, pasamos a la etapa de acondicionamiento, que se divide en dos partes. La primera parte es elaborar un puente de Wheatstone balanceando la variación de temperatura partiendo de la temperatura ambiente. En este caso lo que hacemos es convertir esa señal de resistencia que nos entrega el sensor, esa señal análoga de resistencia que nos entrega el sensor, a una señal de voltaje. Esto se hace por medio del puente de Wheatstone. Al ser un voltaje tan pequeño, es necesario implementar la etapa de un amplificador de instrumentación. Lo que hace es coger esa señal análoga de voltaje y amplificar esa señal. En este caso hicimos los cálculos y se hizo la implementación para poder tener la salida un voltaje entre 0 y 5 voltios. Hasta acá la señal va toda análoga y pasa a la etapa de procesamiento y de presentación de la información. Esta etapa lo que hace es coger esa señal análoga de voltaje, procesarla mediante un integrado en la que convierte esa señal análoga en unas salidas binarias o digitales. En este caso utilizamos un integrado que nos hace esa función y nos pone una salida con 10 LEDs. A la medida que empieza a cambiar el voltaje, él empieza a habilitar eh, salidas binarias en sus extremos. Ahorita en la simulación con el Proteus vamos a ver el funcionamiento. Esta última parte corresponde a la visualización para el usuario, para que el usuario tenga la posibilidad de observar físicamente qué está pasando con la temperatura en la primera etapa. En este caso ya tenemos implementadas las 4 etapas del proyecto. Como les mencioné anteriormente, en esta primera tenemos el puente de Wheatstone y tenemos un sensor de temperatura PT100. A esta primera etapa le acoplamos la segunda etapa, que ya es el amplificador de instrumentación, donde aquí la salida de voltaje que tenemos en milivoltios la vamos a amplificar hasta 5 voltios. Posteriormente, la salida de estos 5 voltios la vamos a hacer pasar por un filtro pasabajo. En este caso se tiene que seleccionar un filtro pasabajo para garantizar que nuestra señal no vaya a ser atenuada. Este filtro se utiliza para que nuestra señal sea lo más limpia posible y poderle quitar algunos rizados o algunas variaciones por la adquisición de la señal. Una vez pasa por el filtro pasabajos, llega a la etapa de procesamiento y de visualización. En este caso utilizamos el integrado LM3914, el cual recibe nuestra variación de voltaje, nuestra señal análoga de variación de voltaje y la convierte en salidas binarias de unos y ceros. De esta forma concluimos con la implementación de las 4 etapas de nuestro proyecto. Les voy a mostrar a continuación el funcionamiento. En este caso vamos a poner una temperatura más o menos, una resistencia correspondiente a una temperatura ambiente más o menos de 112 ohmios. Y vamos a correr nuestra simulación. Aquí podemos observar que para el valor de resistencia que seleccionamos acá, para la variación del sensor de temperatura, estamos obteniendo un voltaje de 53 milivoltios y nuestro amplificador operacional nos está entregando 2.72 voltios. Y eso corresponde a
a la cantidad de LEDs que prendieron acá. Les cuento que me sucedió en la simulación cuando intento cambiar el valor acá del sensor de temperatura. En ocasiones funcionaba o en ocasiones me salía un error de un error fatal y me paraba la simulación. Puedo identificar que debo parar en la simulación, cambiar la variación de temperatura y después puedo volverlo a encender para ver qué pasó con el cambio de temperatura. En este caso ya cambié la resistencia, la temperatura y vamos a ver qué sucede en la salida. Acá le damos a iniciar y acá podemos observar que el voltaje en la medida que va incrementándose nos va entregando una respuesta en la salida en la que el usuario puede identificar qué está pasando con la temperatura que está registrando. Aquí observamos cómo sube lentamente el voltaje y cómo en la salida nos va representando esa variación de voltaje. Esta es la sustentación de todo lo que se trabajó en el área. Ya en la parte práctica, a pesar de que teníamos todo ya calculado, fue necesario reemplazar algunos valores de resistencia debido a su presentación comercialmente, puesto que los valores que calculábamos no se consiguen las resistencias precisas. Fue necesario utilizar varios arreglos entre paralelo y serie para alcanzar o estar muy cerquita a las resistencias que habíamos calculado. Adicionalmente, como experiencia, pudimos observar que es mejor empezar a implementar etapa por etapa, eh, hacerla funcionar y posteriormente irlas implementando una a una, hasta pues garantizar que funcione cada acople de cada etapa y íbamos para la segunda etapa, o la tercera o la cuarta. Finalmente, también identificamos que según los cálculos que teníamos para el voltaje que queríamos alcanzar, eh, nos, nos ponía un voltaje diferente acá en la salida. Identificamos que fue por el valor de la resistencia de ganancia, puesto que por el ensamble en el protoboard o por las características del fabricante o las tolerancias de los elementos, los cálculos se nos corrieron pues bastante. Solucionamos ese inconveniente empezando a cambiar la ganancia. Empezamos a ajustar la ganancia con diferentes resistencias hasta lograr tener una señalización, tener un voltaje más estable en la salida de 0 a 5 voltios para poder físicamente ver cómo se comportan los LEDs al cambio de la temperatura. La simulación se hizo con el sensor PT100 y con un encendedor agregamos la temperatura. A continuación les voy a mostrar cómo nos funcionó en el laboratorio. Aquí podemos observar ya el montaje práctico y ya implementando todas las etapas. El puente de Whiston, el filtro y y la parte de procesamiento y visualización. En este momento ya habíamos hecho la prueba, nos habían encendido todos los LEDs, estamos enfriando la PT100 y ya aquí podemos observar que el voltaje empieza a disminuir y y la temperatura al ir bajando se van apagando. Y cuando ingresábamos con el encendedor, pues nos iba a encender los LEDs. Muchísimas gracias por la atención.